Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Déjame contarte esta leyenda escalofriante y vivamos juntos con el miedo. Muchas gracias a Melesio Bonilla y Guadalupe Moreno por todo su apoyo. Y también a todos ustedes que desde el principio del canal han estado junto a mí escuchando mis relatos. Viviendo con el miedo presenta la Yalam Bequet. Leyenda de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Cuenta la leyenda que un hombre llamado José Manuel conoció a Ernestina cuando ella tenía 11 o 12 años de edad y él 18, originarios ambos de San Cristóbal de las Casas, provenientes de familias con posición social desahogada. Él se fue a la capital de Chiapas por 5 años y cuando regresó, aquella niña se había convertido en una mujer muy atractiva, morena, con un cuerpo curvado y de carácter alegre. Al verla, José Manuel se enamoró de ella. Primero se intercambiaban miradas y posteriormente él empezó a enviarles cartas de amor. Ella al principio las regresaba sin abrir, pero después empezó a enviarle las respuestas, diciendo que le agradecía que el joven se hubiera fijado en ella, pero que le pedía se dirigiera a otra señorita con más cualidades. José Manuel siguió insistiendo hasta que Ernestina aceptó su propuesta de matrimonio. Fue fijada la fecha y ésta se celebró en la catedral de la ciudad. Cada día que pasaba, sentían que se amaban cada vez más. Una madrugada, José Manuel se encontraba en el lecho conyugal, pero estaba despierto. En cierto momento, se dio cuenta de que su esposa se iba lentamente separando de él. Después, se sentó y posteriormente se levantó de la cama de una manera muy cuidadosa y sin ruido, fue al cuarto de al lado. Intrigado por aquello, él se levantó también y de forma muy cuidadosa caminó hacia esa pieza, pero dándose cuenta de que Ernestina en la recámara había abierto la ventana a la cual jamás le habían puesto reja de protección y pudo ver que su bella esposa se detenía precisamente en el centro de esa habitación y enseguida oyó que decía «Yalam Bequet, Yalam Bequet», palabras que en lengua indígena tzotzil significan baja carne, baja carne. Y en esos momentos, con los ojos desorbitados por el asombro y el terror, José Manuel presenció una escena espantosa, pues obedeciendo al conjuro diabólico que acababa de decir Ernestina, la carne del cuerpo de la bella mujer se fue desprendiendo lentamente hasta quedar formada una rueda de color rojizo en el suelo, en tanto que el esqueleto permanecía inmóvil y de pie. Y los instantes de horror continuaron cuando pudo ver que aquel esqueleto, lanzándose hacia la ventana, pareció salir volando, seguido de un inconfundible ruido del chocar de huesos, cuyo rumor se fue apagando unos segundos después. Pasando las horas y cuando ya estaba a punto de amanecer, él seguía esperándola y al escuchar el chocar de los huesos de aquel esqueleto, suponía que su esposa regresaría a la morada. Inmediatamente se puso de pie y ocultándose detrás de la cortina, espió la llegada de la osamenta que buscaba la carne que horas antes se le había desprendido al conjuro de aquellas palabras satánicas. Al momento de pararse en aquella masa en la que únicamente había lugar para sus pies, con voz ronca y cavernosa claramente dijo: «Muyan Bequet, Muyan Bequet», palabras que en tzotzil significan sube carne, sube carne. Y entonces
se produjo el movimiento de aquella masa, pues la carne, obedeciendo la extraña orden, fue cubriendo al esqueleto, hasta quedar formado nuevamente el juvenil cuerpo de Ernestina. Apenas había ocurrido esta reciente transformación, José Manuel rápidamente se fue a su cama y, acostándose sin perder ni un segundo, aparentó encontrarse completamente dormido. Instantes más tarde llegaba su esposa. También se acostó y un rato después se encontraba tranquila y profundamente dormida. Y mientras estaba fingiendo estar dormido, aquel hombre espantado decidió que al día siguiente iría en busca de su padrino, un hombre sabio, para buscar consejo. A la mañana siguiente, actuó con su esposa como si nada hubiera pasado, pero al salir de su domicilio, fue a ver a su padrino, donde le contó la situación que vivió. Y éste le recomendó comprar unas cosas para que en la noche, cuando aquella mujer hiciera su hechizo, pusiera el plan en marcha. Llegada la hora de dormir, una vez más y con visible fuerza de voluntad, se acostó junto al juvenil y tentador cuerpo de su bella esposa. Cuando Ernestina abandonó el lecho conyugal en la madrugada, José Manuel esperó apenas unos segundos para seguirla a la otra habitación y pudo llegar a tiempo todavía para oír aquella voz ronca y cavernosa, muy diferente a la voz normal de la hermosa mujer, y diciendo las palabras cabalísticas, comenzó a desprenderse de la carne de su escultural cuerpo, para que después, y como había sucedido la noche anterior, saliera el esqueleto volando por la ventana abierta. Después de unos minutos, él fue a buscar el paquete. Al abrirlo, sacó una botella de vinagre y sal. Lo primero que hizo fue vertir aquel líquido sobre la carne, para que posteriormente espolvoreara la sal más o menos de manera uniforme. Se fue a esconder detrás de la cortina para esperar a la mujer, y una vez que el sol iba a empezar a salir, escuchó a lo lejos el entrechocar de los huesos, por lo que sabía que su mujer entraría por aquella ventana. Llegó el esqueleto y se puso de pie en medio del círculo de la carne, y al mismo tiempo, la voz cavernosa que brota de las desencarnadas mandíbulas pronunció las palabras cabalísticas Muyam Beket, Muyam Beket. Pero ya en esta ocasión la carne no se movió. Había surtido el efecto del consejo del sabio. El vinagre y la sal lograron que desapareciera el horrible maleficio y la mujer no pudiera ponerse nuevamente su carne. Pero a pesar de eso, las mandíbulas del cráneo brotaron las imperativas palabras Muyam Beket, Muyam Beket, nuevamente, pero era totalmente inútil. Ya el conjuro satánico no sería jamás obedecido. Y como estaba por amanecer, el esqueleto no esperó más, pues con una ronca y amenazadora carcajada, se alejó volando hacia lo desconocido. Con el tiempo, se supo que ella era una bruja que había hecho un pacto con el innombrable, el cual era que tenía que llevarle almas para seguir recibiendo los beneficios de aquel trato. Y desde entonces, en el cielo de San Cristóbal de las Casas, en remotas ocasiones, se ven volar huesos de un esqueleto, a los que el pueblo llama los Yalam Beket. Espero te haya gustado esta leyenda, y ahora ya lo sabes. Si escuchas por la noche el sonido de unos huesos chocando entre sí, piensa 2 veces si quieres asomarte por la ventana. No vayas a ver a aquel ser espeluznante y éste se quiera llevar tu alma. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?